Vamos a revisar el día de hoy el tema de ventilación mecánica entre los pacientes que tienen un síndrome de distrés respiratorio agudo. Ese es el menú de los temas que vamos a analizar, hacer una revisión de algunos conceptos generales sobre el síndrome de distrés respiratorio agudo. Vamos a ver también cuáles son los criterios de definición, muy importante, y sobre eso vamos a concentrar bastante cuál es el manejo ventilatorio más apropiado, enfatizando, por supuesto, el concepto de neumoprotección. Y al final, hacer un resumen de algunos mensajes importantes para llevar a casa. Para empezar, vamos a hacer una revisión de algunos conceptos generales. Para ello, siempre es importante repasar un poco sobre la historia de este tema. Cabe mencionar que el síndrome de distrés respiratorio siempre ha existido con la humanidad, pero como su definición de lo que actualmente conocemos se dio a partir de los estudios originales de Ashbaugh, Bigelow, Perry y Levine, específicamente en el año 1967. No significa que el distrés respiratorio existe desde 1967. Antes de esto, siempre ha existido esta entidad. Lo que pasa es que no se le ha dado la denominación que utilizamos en la actualidad. Es una patología que se caracteriza por una afectación respiratoria muy grave, que es de inicio agudo, y cuando se hace las radiografías se da cuenta de que hay una aparición muy rápida de infiltrados alveolares. Estos infiltrados son difusos, más no homogéneos. Más adelante vamos a analizar ese concepto de heterogeneidad en los cambios radiológicos. Y es muy importante de que estos dos fenómenos, la disfunción respiratoria, así como los infiltrados respiratorios, tienen que ser explicables por causa que no sea de tipo falla cardíaca. Eso no significa que un paciente con distrés respiratorio no pueda tener también concomitantemente un edema pulmonar hidrostático. De hecho, más adelante vamos a ver de que algunos de esos pacientes, sobre todo si se nos va de la mano con la fluidoterapia, también puede tener un factor hidrostático o cardiogénico. Cuando se mide la distensibilidad pulmonar, todos estos pacientes tienen una pésima distensibilidad pulmonar, tanto desde el punto de vista estático como desde el punto de vista dinámico. Pero la afectación es mucho más importante en la distensibilidad estática en comparación con la distensibilidad dinámica. Y algunos de esos pacientes responderán a oxígeno, pero usualmente hay una refractariedad hacia la oxigenoterapia. En otras palabras, cuando le damos oxígeno a altas concentraciones, estos pacientes suelen coexistir con hipoxemia de muy difícil manejo, a menos que nosotros le hagamos algo diferente de la oxigenoterapia con oxígeno a altas concentraciones. En 1967 se escribió esta entidad, pero mucho antes de eso ya existía una descripción más o menos similar a lo que en 1967 Ashbaugh y colega describieron. Y se había llamado anteriormente como el concepto de pulmón de Danang. ¿Por qué se llama pulmón de Danang? Danang era una base militar de los estadounidenses en la época de los 60, cuando estaban metidos en la guerra de Vietnam. Ahí se encontraba el hospital militar más grande de Estados Unidos fuera del territorio continental. Y muchos de los soldados heridos llegaban a tener lo que más adelante en 1967 se escribía, y eran aquellos soldados que como consecuencia del trauma y como consecuencia también de la resucitación empezaba a tener desaturación, empezaba a tener infiltrados pulmonares, tenía pulmones muy rígidos, y a pesar de que le daba oxígeno a altas concentraciones no subía la saturación. Hasta que en el año 1967 se describe esta entidad. Esta entidad inicialmente fue denominado como el síndrome de distrés respiratorio agudo en el adulto. Aquí ustedes pueden observar cómo la palabra adulto fue cambiado posteriormente por agudo, porque cuando Ashbaugh, Bigelow, Perry
y Levine, los 4 autores originales del artículo, creían de que esto era única y exclusivamente para los adultos. Más adelante se dieron cuenta que también en población geriátrica, en población pediátrica también se podía dar. Así es que esa palabra de adulto fue cambiada por agudo. Aquí ustedes pueden ver la publicación original de David Ashbaugh, Boyd Bigelow, Thomas Lee Petty y Bernard Levine. Esto fue en el año 1967, en agosto de 1967, específicamente el número del sábado 12 de agosto de 1967. De hecho, esta publicación es una de las publicaciones más citadas en la literatura biomédica. Y ahí destaca uno de ellos que fue el autor, el coautor Thomas Petty. Cabe mencionar de que Ashbaugh era como el cirujano en jefe del pabellón y Thomas Petty en ese entonces era residente de neumología, aunque probablemente Thomas Petty por su contribución debió haber recibido el mayor reconocimiento. Sin embargo, ahí el jefe es el que manda. Así es que David Ashbaugh sale de primero en esta publicación. Es un cirujano. Ya sabemos de que un cirujano probablemente en el tema de insuficiencia respiratoria probablemente no tenga mucho entendimiento. Y el doctor Thomas Petty posteriormente siguió contribuyendo a ventilación mecánica. De hecho, fue uno de los pioneros en el desarrollo del concepto de PIP. Falleció en el año 2009. En esta publicación original de Lancet de 1967, ellos lo que hicieron fue reportar una serie de 12 pacientes con distintas razones que llevaron a insuficiencia respiratoria. Aquí ustedes pueden ver contusión pulmonar, trauma, acá embolia grasa después de una fractura, herida por arma de fuego a nivel abdomen, trauma torácico, pancreatitis, neumonía viral. Aquí vea que pone un signo de pregunta, ingestión de fármacos y posiblemente una neumonía viral, una neumonitis viral con Guillain-Barré, paciente de trauma, paciente que quizás pudo haber tenido una aspiración y herida por arma de fuego a nivel de tórax. Y aquí ustedes pueden ver distintas horas de inicio. Toda esta casuística corresponde a casos de inicio relatente agudo, algunos con hipotensión, acidosis, y acá eso es lo que me deja alguna duda de si todos estos 12 casos fueron de distrés respiratorio, porque aquí en esta columna dice sobrecarga de líquido como posible contribuyente, factor contribuyente. Aquí más de 7.500 cc y aquí 9 litros y aquí 10 litros. Entonces me queda la duda, ¿verdad? Que por un lado estaban diciendo que tienen que excluir una causa hidrostática cardíaca y por el otro lado como que reportan de que el manejo fue con una fluidoterapia bastante salvaje. Recordemos que en 1967 lo que predominaba eran los conceptos de fluidoterapia liberal, eran conceptos extraídos de guerra de Vietnam y anteriormente de la guerra de Corea. Era escenario militar que se extrapolaba a un escenario civil. Y el denominador común es una inflamación muy grave a nivel de los alvéolos. Y esto lo que causa es una reacción inflamatoria en donde hay llegada de células inflamatorias, hay depósito de fibras, hay incremento de la permeabilidad alveolo capilar, hay inundación del espacio alveolar que anteriormente era de aire, ahora con un montón de líquido proteináceo, un líquido de tipo exudado, y también hay destrucción de células alveolares, más afectadas la célula alveolar tipo 1 que las células alveolar tipo 2. De hecho, las células alveolar tipo 2 inclusive pueden tener cierta hiperplasia, o sea, aumento de la
la cantidad de neumocitos de tipo 2 en fase tardía. Y esto es lo que histológicamente sería el síndrome de distrés respiratorio agudo. Se sabe de que en el alveolo hay una inundación de líquido con un montón de citoquinas y un montón de células inflamatorias, pero de ese caldo de sustancia que puede estar ahí y también se vierte hacia la circulación sistémica, ha sido muy estudiado, y especialmente en los últimos años. En total se ha identificado más de 20 biomarcadores, todos con posibilidad de ser incluidos como factores pronósticos. Pero sí, y colega, en la revista Critical Care de este año, hace una revisión sistemática de los biomarcadores. Y ellos, después de buscar la base de datos de Medline, Embase y Cochrane, al final encontraron un montón de artículos, en total 35 estudios que involucraron a más de 10,000 pacientes en riesgo de distrés respiratorio. ¿Y cuál es la conclusión de ellos? Ellos concluyen de que hasta el momento no existe ningún biomarcador que tenga alguna capacidad para predecir de forma independiente la mortalidad en distrés respiratorio. Y esto va acorde con nuestra práctica, porque cuando ventilamos a un paciente con distrés respiratorio, no está como uno pensando, ¿verdad? Y ahora, ¿qué examen de laboratorio le voy a mandar para establecer el pronóstico? Uno se concentra más en la parte ventilatoria y no en algún biomarcador, y eso va acorde con la publicación de Sí y colega, ¿verdad? Bueno, y lo que nosotros vemos, lo más común es la aparición de infiltrados. Estos infiltrados son de tipo no gravitatorio, es decir, infiltrado que aparece no solamente arriba, sino también abajo, no solamente en el pulmón derecho, sino también en el pulmón izquierdo. Estos infiltrados son difusos y además, a pesar de que le damos oxígeno a altas concentraciones, no logramos corregir la hipoxemia y la desaturación. O sea, característicamente son refractarios al oxígeno a altas concentraciones. ¿Por qué son refractarios? Porque su mecanismo fisiopatológico para la hipoxemia es el cortocircuito. Acá vemos una representación para entender por qué hay refractariedad. Este es un alveolo. Ese alveolo está coloreado en negro. Eso significa que es un alveolo colapsado o es un alveolo que está inundado de líquido. No hay aireación. Y sin embargo hay un capilar que está perfundiendo este alveolo. Entonces entra con una saturación baja, digamos que 50-60%, rodea este alveolo y sale ¿cómo? Sale exactamente igual, porque aquí no hay hematosis. Entonces esto es lo que se le conoce como el shunt o cortocircuito. Sangre que pasa de el lado hacia el otro lado del alveolo sin sufrir de hematosis. Esto explica por qué son refractarios a la oxigenoterapia. Y en ese esquema nos permite entender mejor la refractariedad. Digamos que aquí hay el gasto cardíaco hacia el pulmón, circulación pulmonar. Aquí entra con una saturación venosa de oxígeno, es sangre desoxigenada, rodea a este alveolo que es sano. ¿Y qué pasa? Entra esa sangre oscura y sale roja. Sale roja y continúa su ruta acá. Pero ¿qué pasa con este alveolo que está dañado? Entonces, esta sangre entra oscura, rodea ese alveolo y sale oscura. Entonces, cuando se mezclan acá, entonces el resultado es una sangre oscura, una sangre morada, con hipoxemia. Esto es lo que se le conoce como el mecanismo de mezcla veno-arterial. Y es la razón por la que hay refractariedad hacia el oxígeno. ¿Por qué? Porque aquí usted puede poner todo el oxígeno que usted quiera, pero mientras ese alveolo no se airea, esto va a seguir ocurriendo y va a seguir mezclando la sangre desoxigenada con la sangre bien oxigenada. Y este alveolo no puede subir la saturación más de 100%. Tiene un límite. Esa es la razón por la que
cuando ponemos oxígeno, si esto está en 97%, lo pasamos a 100%. Por eso es que al final la magnitud de la desaturación depende mucho de cuántos alvéolos estén afectados, explicando el mecanismo de Shunt, y cuánta cantidad de sangre pasa por las unidades bien oxigenadas. ¿Cómo se diagnostica el síndrome de distrés respiratorio agudo? Pues vamos a revisar un poco la historia. ¿Qué se utilizaba antes para la definición y cuáles son los criterios que utilizamos en la actualidad? El síndrome de distrés respiratorio ha tenido una serie de cambios en cuanto a definición. Por ejemplo, cuando se hizo una reunión entre la Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad Europea de Medicina Crítica, se estableció una conferencia de consenso y se establece las definiciones de lo que sería la definición ATS, que es la Sociedad Americana de Tórax, y la Sociedad Europea de Medicina Crítica. Esto fue en el año 1994. El que lideraba esta reunión fue el doctor Murray. Lamentablemente el doctor Murray fue uno de los primeros víctimas de COVID. Falleció en Francia. Él es estadounidense, pero se había ya retirado de la práctica y falleció hace un par de meses como consecuencia de COVID-19 en Francia. En aquella reunión conjunta se establece un concepto que es ALI. ALI significa lesión pulmonar aguda y se define como un síndrome de inflamación y un incremento de la permeabilidad capilar no causada por hipertensión venocapilar pulmonar. Aquí lo que se está enfatizando es el concepto de que el edema pulmonar no debe ser de causa hidrostática, no debe ser de causa cariogénica. Y se debe también coexistir con infiltrados pulmonares bilaterales de inicio agudo, generalmente menos de 72 horas, y con un PAFI menos de 300. Con un PAFI menos de 300. Este es el concepto de ALI. Un poco más grave sería el síndrome de distrés respiratorio. En otras palabras, el síndrome de distrés respiratorio es lesión pulmonar aguda grave. Sería los mismos criterios de la lesión pulmonar aguda, pero ahora el índice PAFI menor de 200. En otras palabras, la evolución sería una lesión pulmonar aguda progresa hacia el edema pulmonar lesional más grave, entonces ya cuando PAFI es menor de 200, cae en el criterio de distrés respiratorio agudo, y si esto progresa sería hacia disfunción multiorgánica y finalmente al deceso del paciente. Es decir, aquí lo que estamos viendo en la primera reunión de conferencia de consenso entre los estadounidenses y los europeos es que una forma más leve sería lesión pulmonar aguda y una forma más grave sería distrés respiratorio. Es una cuestión de gravedad. Pero esto ha ido cambiando y posteriormente se agregó una definición accesoria a esta primera forma de definición, que sería, primero, entonces, su inicio agudo, la aparición de los infiltrados bilaterales, y después que la presión de enclavamiento en la arteria pulmonar, o sea, por un SWAN, debe ser menos de 18 milímetros de mercurio para descartar de que el paciente no tenga una hipertensión venocapilar pulmonar. Pero sabemos que a todos los pacientes no le podemos meter un SWAN-GANS para objetivar esto. Entonces, esta modificación creó una definición o un criterio de definición operativa. ¿Qué significa esa definición operativa? Bueno, no hay necesidad de meter un SWAN, pero debe haber una evidencia clínica de que ese paciente no tiene falla ventricular izquierda. Ese es, digamos, la modificación. Y se guardan los mismos criterios de PAFI. En otras palabras, ahí, como ustedes ven, PAFI menor de 300 sería lesión pulmonar aguda, pero PAFI menor de 200 sería un síndrome de distrés respiratorio agudo.
El problema era la gran heterogeneidad en cuanto a la definición y en cuanto al diagnóstico. Es decir, un mismo paciente puede ser evaluado por dos médicos y uno puede afirmar que sí tiene distrés y el otro dice que no. En cuanto a oxigenación, en realidad no hay tanta discordancia. ¿Por qué? Porque es agarrar el reporte de gases arteriales, confrontar contra la FIO que está recibiendo y ahí usted establece PAFI. Pero mucho más subjetivo sería la interpretación de la radiografía, que para algunos puede ser que sí, para otros puede ser que no. Y luego no es tan fácil clarificar si un paciente tiene o no insuficiencia cardíaca congestiva. Así es que, como esta definición de la reunión conjunta entre los estadounidenses y los europeos establecía alguna discordancia, entonces en el año 2012 se establece una reunión conjunta y se establecen los criterios que actualmente utilizamos, que sería la definición de Berlín de distrés respiratorio. Esta definición entonces incluye que el inicio debe ser agudo, o sea, menos de una semana, que los infiltrados radiológicos tienen que ser bilaterales y que no debe ser explicado por derrame pleural, atelectasia o por nódulos, y que el origen debe ser un edema de tipo no cardiogénico y además aquí vea que es muy importante, no debe haber datos de sobrecarga hídrica. Repetitivamente vamos a insistir el concepto de que muchos pacientes con distrés respiratorio pueden no tener un distrés respiratorio como tal, sino un distrés respiratorio acuoso, una neumonía de agua. Y estos criterios de Berlín incorpora la tecnología actual. Vean ustedes, ya habla del uso de ecocardiografía para excluir un edema de tipo hidrostático. Y en cuanto a la oxigenación, varió un poquito. La definición de Berlín divide no en distrés respiratorio y no en lesión pulmonar aguda, sino en leve, moderado y grave, dependiendo de el PAFI, ¿verdad? Y la PA2, 200 milímetros de mercurio con PAFI menor de 300, con PIP o CPAP mayor de 5 centímetros de agua. Moderado si tiene 100 milímetros de mercurio con PAFI menor de 200, con PIP de más de 5 centímetros de agua. Y grave sería si tiene un PAFI menor de 100 y con requerimiento de PIP de al menos 5 centímetros de agua. Entonces, aquí estamos viendo un refinamiento de la definición histórica de distrés respiratorio agudo. Bueno, pero vamos a hacer las cosas de forma mucho más fácil. Ese es el concepto de modo de fluencia cognitiva. ¿Por qué? Porque realmente ahora estamos en la pandemia por COVID-19 y todo gira alrededor de COVID. De hecho, parte de esta plática gira alrededor del tema de COVID. Y digo que ahora es mucho más fácil calcular PAFI para los pacientes con COVID. ¿Por qué? Porque aquí usted ve que está recibiendo ese paciente 100% de oxígeno. ¿Y cuánto tiene de oxígeno? De PaO2, 64. Entonces, literalmente con los pacientes de COVID se nos facilita tremendamente. PAFI, usted no tiene ni siquiera que sacar la calculadora, porque cualquier cosa dividida entre uno es el mismo valor. Entonces, prácticamente, cuando decimos, ¿cuánto es el PAFI? Bueno, es igual a, ¿cuánto tiene de PaO2? 64. Ese es su PAFI. 64 entre 1 da 64. Está gravísimo el paciente, ¿verdad? Sin embargo, radiológicamente no es tan sencillo, ¿verdad? Y a veces uno se queda como patinando, ¿verdad? Por ejemplo, en esta publicación de Nature Reviews hay dos pacientes, dos casos distintos de infiltrados pulmonares, A y B. ¿Quién tiene distrés respiratorio? O los dos tienen distrés respiratorio. Es que no es tan sencillo, ¿verdad? A corresponde a un paciente que tiene distrés respiratorio por una neumonía por influenza. Y B corresponde a un paciente que tiene edema pulmonar, pero de causa cardíaca. De hecho, más o menos uno puede intuir por el tamaño de la silueta cardíaca, que es como una maceta, ¿verdad?
una ánfora, ¿verdad? Y este no es tan forma de una ánfora. Sin embargo, a veces queda la duda, ¿verdad? Y el hecho de que un paciente sea cardiópata no está vacunado para un distrito respiratorio. Y a veces hay una coexistencia de las dos cosas. Ahora hay un concepto que está surgiendo y sobre todo en las últimas publicaciones. ¿Será que todos los pacientes con distrito respiratorio son iguales? O más bien sería como hay diferentes razas de perros. Ese es el reto de la actualidad, identificar fenotipos de síndrome de distrito respiratorio. ¿A qué se refiere fenotipo? No podemos meter a todos los pacientes con distrito respiratorio en el mismo canasto. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen distrito respiratorio de origen pulmonar versus de origen extrapulmonar. Por ejemplo, un paciente con una neumonía por broncoaspiración es un distrito respiratorio de origen pulmonar, pero probablemente su evolución va a ser distinto de un distrito respiratorio de un paciente que, por ejemplo, que tuvo una pancreatitis, o un paciente politraumatizado o politransfundido. El tiempo de inicio también, entre más agudo sea el inicio, probablemente la evolución va a ser más grave. Y también fenotipo de PAFI. No es lo mismo un PAFI de menos de 100 que un PAFI de 200. Y ahora con los pacientes con COVID ya estamos acostumbradísimos a estar viendo PAFI menores de 100, ¿verdad? Y a veces inclusive menores de 50. Y también patrón de infiltrado radiológico. Algunos tienen un infiltrado de tipo difuso y bastante homogéneo. Otros tienen infiltrados radiológicos más en las partes dorsales. También fenotipo de distrito respiratorio. No es lo mismo el distrito respiratorio de un paciente COVID versus un paciente no COVID. La evolución es completamente distinta porque el paciente con COVID, aparte de que tiene un daño alveolar, también cursa con una disregulación vasomotora pulmonar y también tiene microtrombosis a nivel de los capilares pulmonares. Entonces, eso probablemente sea la explicación de por qué a los pacientes con distrito respiratorio por COVID les van tan mal, porque no es solamente una afectación del alveolo, sino que también tiene un compromiso vascular muy importante. Es importante también establecer si es un fenotipo de causa pulmonar, como por ejemplo por aspiración, neumonía, trauma directo o embolia grasa, versus una causa de tipo extrapulmonar, como por ejemplo en sepsis, politrauma, pancreatitis o los pacientes con shock y sobre todo shock de tipo séptico. Es un reto para nosotros identificar entonces cuál es el fenotipo de distrito respiratorio. No podemos meter a todos en el mismo canasto. Quizás el manejo no solamente ventilatorio, sino también desde el punto de vista farmacológico varía, dependiendo entonces de si es de fenotipo pulmonar o fenotipo extrapulmonar, fenotipo COVID o fenotipo no COVID. Siguiendo con el tema, vamos a revisar ahora el manejo ventilatorio. De hecho, vamos a concentrar la mayor parte de la charla sobre esto, el manejo ventilatorio. ¿Qué hacemos con un paciente con distrito respiratorio? Vamos a establecer una estrategia ventilatoria inicial, lo estándar, lo básico. Intubar, si el paciente ya claudicó, si todavía se lo está jugando, se puede manejar utilizando estrategias como pronación, como ventilación no invasiva. Pero si ya el paciente no logró tolerar, entonces habría que intubar y colocarle ventilación invasiva. Lo primero que tenemos que establecer es qué tipo de modo ventilatorio. Lo más básico, no hay que complicar la existencia, no se vaya directamente a modos que uno ni siquiera está acostumbrado o no tiene expertise. Mejor ir a lo seguro, utilizando lo más básico. Lo más básico es SMV controlado por volumen o SMV controlado por presión. Y establecer un PIP inicial de 6 centímetros de agua y ahí vamos a ir titulando.
para arriba o para abajo, dependiendo de la respuesta. Empezar con una FIO de 100% y ahí vamos a ir desescalando. ¿Por qué al 100%? Porque esos pacientes inicialmente estaban muy hipoxémicos y hay que corregir la hipoxemia para evitar que haya una deuda muy marcada de oxigenación a nivel de los tejidos. Posteriormente vamos a ir bajando, desescalando la FiO2 según la respuesta, ya sea de la gasometría, y lo más práctico es estar viendo la pulsioximetría. Mientras la pulsioximetría esté en 92%, ese paciente puede tolerar descenso de la fracción inspirada de oxígeno. Aquí la estrategia ventilatoria inicial es lo más básico. Sin embargo, sabemos de que no hay una receta única para todos los pacientes. Como hay fenotipos, también implica de que hay que titular los parámetros ventilatorios de acuerdo a cada paciente. O sea, no hay una talla única para todos. Hay que titular, hay que dosificar. Para ello vamos a revisar las opciones ventilatorias. Dentro de opciones ventilatorias tenemos utilizar volúmenes bajos, uso progresivo de PIP, establecer algunas maniobras de reclutamiento, cambiar el modo ventilatorio si no hay respuesta, establecer la ventilación prona, utilizar estrategias más sofisticadas como ventilación oscilatoria de alta frecuencia y en grado superlativo colocar al paciente en ECMO. Pero no solamente estrategias ventilatorias, tenemos que pensar también en otras medidas, sobre todo las medidas farmacológicas. ¿Por qué ventilamos a los pacientes con distrés respiratorio bajo esos estándares, entre comillas, mínimos? Porque ya realmente hay muchos estudios que han ido respaldando estas guías. Primero, que en lugar de los tradicionales 12 a 15 cc por kilo que se utilizaba antes, hay que utilizar una estrategia de volúmenes de aire corriente bajos. Esto fue a raíz de múltiples estudios y la base de datos más grande que recopila esto es lo que se le conoce como el ARDS Network. Esta fue una estrategia para homogeneizar todas las publicaciones, todos los criterios para establecer más o menos un consenso de cuál es el protocolo de actuación para los pacientes con distrés respiratorio. Y una de las publicaciones iniciales de ARDS Network fue esta del año 2000 en la revista New England Journal of Medicine, en donde hace un estudio comparando cómo le va a los pacientes que se ventilaba con volúmenes bajos versus los tradicionales 10, 12 y hasta 15 cc por kilo para distrés respiratorio. En esta publicación se logró encontrar las bases para la titulación de volumen de aire corriente que utilizamos en la actualidad como meta. ¿Qué fue lo que ellos encontraron? Resulta de que cuando dividieron los grupos en volúmenes tradicionales versus volúmenes bajos, encontraron de que los que tenían volúmenes bajos tenían mejor sobrevida. Aquí ustedes pueden ver en la curva de sobrevida en rojo continuo es el grupo de volúmenes bajos y la sobrevida era mucho menor en comparación con los pacientes que fueron ventilados con volúmenes tradicionales en esta línea verde. Y obviamente si logra sobrevivir, también hay que ver cuántos logran ser egresados del hospital a 180 días. Evidentemente gana el grupo de volúmenes bajos en comparación con el grupo de volúmenes tradicionales. Entonces, como fue un estudio multicéntrico, randomizado, no queda ninguna duda de que hoy en día tenemos que enfocar el volumen con volúmenes bajos. Ellos compararon el grupo tradicional con el grupo de volúmenes bajos. Entonces, el grupo de volúmenes bajos con 6 cc por kilo
El tradicional, 12 cc por kilo. Vean que aquí dice el peso corporal predicho. Hay que establecer una fórmula que utiliza parámetros como la estatura y el género. Recordemos de que los pulmones no se engordan con el paciente. ¿Por qué? Muy fácil. Los pulmones están atrapados dentro de una jaula ósea. La persona puede seguir engordando y engordando y engordando, pero el pulmón no se engorda. Por eso, la manera de establecer el volumen sería con respecto al peso corporal predicho. Y en el grupo tradicional permite presión plató de 50. En cambio, el grupo bajo permite presión en plató de 30 centímetros de agua. ¿Y qué fue lo que ellos encontraron? Utilizando los mismos estándares de la oxigenación. Ellos lo que encontraron era que el grupo que tenía volúmenes tradicionales y permitía estas presiones plató escandalosamente elevadas de 50 centímetros de agua, este grupo, mayor mortalidad, este grupo, menor mortalidad. Entonces, la conclusión de ese estudio es que nosotros debemos fijar una meta a no superar. ¿Y cuál es la meta a no superar? Que no sea superior a 30 centímetros de agua de presión plató. Incluso estudios ulteriores encontraron de que quizás este punto corte, 30 centímetros de agua, hay que rebajar a 28 centímetros de agua. Y algo muy importante es que a nosotros nos llama mucho más la atención porque molesta más una alarma de alta presión que cualquier otra alarma. De hecho, es una de las razones que con más frecuencia un ventilador pita por alta presión, ¿verdad? Y si uno revisa el registro de la programación y cuántas veces apaga la alarma, nos damos cuenta de que el botón de la alarma es el botón que más veces se activa. Y aquí ustedes pueden ver un ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo ilustra el concepto de alarma. Vea, esta foto yo lo tomé en el año 2008 de sala de operaciones después de una remodelación. Aquí todo bonito, todo el panel nuevo, ¿verdad? 2008. Pero hace poco fui y le tomé una foto, ¿verdad? 2020. Y ahí ustedes pueden ver la diferencia, ¿verdad? Aquí. Entre estos dos paneles, vamos a poner en ampliación, ¿verdad? Este panel en el año 2020, vea aquí, donde estaba callada la alarma, ¿verdad? Hasta le han estripado tantas veces que hasta le hicieron un hueco, ¿verdad? Entonces, esto sucede lo mismo en ventilación mecánica. Las alarmas de alta presión son las más molestas. Ahora, ¿por qué debemos establecer un límite para la presión plató? La razón es que cuando nosotros monitorizamos la presión en el ventilador, en realidad no es la presión igual que la presión en el alveolo. Aquí ustedes pueden ver un modelo. Aquí está una jeringa, digamos que aquí está el mecanismo de bombeo del ventilador mecánico. Aquí usted tiene el transductor de presión y acá está el acople, digamos el tubo endotraqueal. Acá tenemos una zona de baja distensibilidad en la vía aérea proximal y luego una zona de alta distensibilidad que corresponde a los alveolos. Entonces, ¿qué pasa cuando usted empuja el pistón? Entonces, se presuriza. Aquí usted ve que está subiendo la presión, pero ¿qué pasa? Al principio, lo que se insufla es un poquito, se extiende un poquito la vía aérea proximal. Esta vía aérea proximal se carga de presión y se carga de volumen. Y después, cuando usted le da tiempo suficiente, esta zona que es de baja distensibilidad retorna a su tamaño original y permite que los alveolos finalmente se inflen. Eso significa de que la presión plató es el parámetro que mejor estima la presión que hay a nivel de los alveolos. Esa es la razón por la que la presión pico no es un predictor de barotrauma ni de volutrauma, mientras que la presión plató sí es un predictor poderoso, importante de
barotrauma y de volutrauma, porque cuando se produce barotrauma y volutrauma no es que se va a despedazar, no se va a romper la tráquea, sino lo que se va a romper es alveolo, porque tiene una capa de solamente una capa fina de célula. En cambio aquí lo que hay es una pared muy gruesa de la tráquea y los bronquios. Entonces, para entender mejor este concepto, vamos a ver la curva de presión contratiempo. Esa curva de presión contratiempo, hay un aumento de la presión. Aquí establecemos una pausa y la presión reduce hasta llegar a una fase de equilibrio. Aquí abrimos la válvula y al exhalar vuelve a su presión de reposo, la presión de base. Entonces, aquí esta corresponde a la presión pico, que es la presión máxima de la vía aérea. Acá estamos estableciendo una pausa. Eso significa que esta presión que nosotros estamos midiendo corresponde a la presión meseta o presión plató o presión de pausa. Todos son sinónimos. Y la diferencia entre la presión pico y la presión meseta nos da una idea muy importante, que es la resistencia de la vía aérea. O sea, esta parte corresponde a la parte dinámica de la distensibilidad y esta parte corresponde a la parte estática de la distensibilidad. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar es que hay que procurar utilizar volúmenes bajos para no aumentar excesivamente la presión plató, que corresponde a un parámetro para estimar la presión alveolar. ¿Con qué seguimos? Pues vamos a titular el valor de PIP utilizando una regla que es la titulación progresiva de PIP. ¿Cómo lo titulamos? Pues existe varios algoritmos, varios métodos. Probablemente este sea uno de los métodos más fáciles para entender, de que cuando establecemos la curva de presión contra volumen, nos damos cuenta de que no es una línea recta, sino que corresponde más bien a una curva que nos recuerda una S itálica. Hay una parte inicial en donde por más que presuricemos, no hay aumento de volumen, por lo menos no hay un aumento significativo de volumen, pero a partir de un punto de inflexión, con pequeños cambios de presión, logramos grandes cambios en el volumen. Pero después hay otro punto en donde la pendiente se horizontaliza. Entonces aquí aumentamos mucha presión, pero no logramos aumentar significativamente el volumen. Esto significa de que cuando vamos a titular PIP, tenemos que titular buscando este punto. Este punto se llama la presión de apertura crítica. A partir de este valor, mantenemos el alveolo abierto tanto durante la fase de inspiración como durante la fase de expiración. No permitimos de que el alveolo se colapse. Y con esto logramos el objetivo, que es ferulizar neumáticamente, estabilizar neumáticamente los alveolos. Entonces, si logramos identificar este punto, el PIP inferior debe ser de este punto, o sea, el punto de inflexión inferior o más. En resumidas cuentas, el valor de PIP tenemos que fijarlo por encima del punto de inflexión inferior para evitar el atelectrauma. El atelectrauma se debe a un alveolo inestable que se colapsa durante la expiración y se vuelve a insuflar durante la inspiración. Esto produce ese colapso y reclutamiento cíclico, produce atelectrauma porque la energía que recibe la pared de alveolo es muy elevada. Es algo como cuando usted aplaude repetitivamente, al cabo de poco tiempo ya le duele la palma de las manos. Pero cuando usted aplaude sin que se toque las palmas, entonces lo puede hacer varias veces o muchas veces y no vas a tener dolor en la palma de la mano. Es algo similar al concepto de atelectrauma. Y también la presión plató o la presión meseta debe estar por debajo del punto de inflexión superior, porque de esta manera evitamos el barotrauma y el volutrauma. Obviamente para eso tenemos que utilizar el concepto que ya vimos, que es utilizar volúmenes de aire corriente bajos, no superior a los 6 a 8 cc por kilogramo de peso predicho.
Es importante también establecer medidas de reclutamiento, porque el PIP permite lograr reclutamiento. En esta publicación de New England Journal of Medicine es una publicación clásica de la estrategia de reclutamiento en los pacientes con distrés respiratorio. Y aquí se puede ver cómo cuando utilizamos 5 centímetros de agua, esto es un estudio con correlación con la tomografía. Hay muchas áreas en donde no se logra airear, pero cuando se aplica una maniobra de reclutamiento con 45 centímetros de agua, vea cómo se logró mejorar la aireación y hay algunas zonas que definitivamente no se logra del todo reclutar. Acá podemos ver otro ejemplo, ¿verdad? Hay zonas donde hay una adecuada aireación y hay zonas donde está completamente consolidado. Y esto fue gracias a la introducción de la tomografía. Resulta de que cuando solamente contábamos con una radiografía de tórax convencional, se ve un aspecto de vidrio esmerilado y se aceptaba de que la afectación pulmonar era homogénea. Sin embargo, la radiografía es un estudio bidimensional de una estructura que es tridimensional. Con el advenimiento de la tomografía ya pudimos sectorizar, porque la tomografía es un estudio que es bidimensional de un corte que es bidimensional y ahí podemos ver cómo hay algunas zonas bien aireadas y hay algunas zonas mal aireadas. Esto tanto en un corte axial como aquí, que es un arreglo digital sagital. Claramente se ve que este lóbulo superior está relativamente bien y el lóbulo inferior está completamente consolidado. Claramente con el PIP logramos reclutar, pero el problema de PIP es que reduce el retorno venoso, también me puede reducir el gasto cardíaco. Si se nos va a la mano, podemos provocar barotrauma y un paciente neuroquirúrgico es muy mala idea utilizar PIP excesivo porque aumenta la presión intracraneal porque dificulta el retorno venoso. Y en casos de lesiones pulmonares asimétricas puede aumentar inclusive el cortocircuito. ¿Por qué aumentar el cortocircuito? Porque ya los alvéolos que ya están previamente aireados con el PIP se sobredistiende. Y esto lo que va a hacer es comprimir más los capilares que están llegando a perfundir esos alvéolos para desviar la sangre hacia las zonas pulmonares con peor oxigenación y podemos agravar más el intercambio gaseoso. Aquí podemos ver también cómo hay una asimetría. La tomografía nos ayuda a clarificar ese concepto. Hay zonas acá que son bien consolidadas y hay zonas donde hay una relativa adecuada oxigenación, aireación. En otras palabras, acá si nosotros le ponemos más presión y también le ponemos más volumen, podríamos mejorar. Esta zona necesita o está mejor ventilada, pero esta zona necesita más presión para distenderla. Pero el problema es que si nosotros no logramos reclutar esa zona que está pobremente ventilada y estas zonas en donde no necesitamos tanta presión, el problema es que no podemos sectorizar la distribución de la ventilación, porque el ventilador, una vez que se conecta al tubo endotraqueal, la manera como se distribuye el gas del volumen de aire corriente ya dependerá de la programación y dependerá de qué tan asimétrico están los pulmones. En otras palabras, cuando dañamos el pulmón mediante ventilación mecánica, se debe a exceso de presión, exceso de volumen, pero también porque hay asimetría en el daño pulmonar. A veces la misma elevación de la presión y de volumen no explica el daño pulmonar. Parece como algo paradójico, pero imagínense el caso de un trompetista. Un trompetista puede durante el concierto generar presiones de más de 100 centímetros de agua. Uno pensaría, con 100 centímetros de agua, cuando termina el concierto, ese trompetista tiene que
ser intubado porque con esas presiones le va a romper todo. Sin embargo, como sus pulmones son simétricos, homogéneos, esos 100 centímetros se distribuyen de forma homogénea y no hay daño pulmonar. En cambio, cuando hay asimetría, sí se logra provocar daño pulmonar. Otra estrategia sería maniobra de reclutamiento. Ya vimos de que PIP es una herramienta valiosísima para el reclutamiento, pero hay también protocolos de reclutamiento. Esto consiste en aplicar PIP de manera sostenida durante lapsos de tiempo. Existen varios protocolos. Esto permite abrir los alvéolos y hay protocolos como 40 centímetros agua por 40 segundos, 20 centímetros agua por 120 segundos, 30 centímetros agua por 30 segundos. En realidad no es una receta de cocina para todos. Es una cuestión de tantear y ver cuál es el protocolo que ese paciente le está resultando. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿verdad? De cómo estamos haciendo reclutamiento en forma de escalón, ¿verdad? Subiendo la presión y la distensibilidad al principio es baja, pero después cuando logra reclutar, entonces la distensibilidad empieza a mejorar. Durante la maniobra de reclutamiento, vea con PIP, ¿verdad? Vea aquí, en forma escalonada, va a tirar las presiones pico también para arriba. Durante ese periodo, los volúmenes más bien empiezan a disminuir, inclusive con presiones muy altas, puede ser que la movilización de volumen sea despreciable, pero cuando empezamos a escalar es que movilizamos más volumen y de forma más eficiente, y también como estamos reclutando, la distensibilidad también va a ir mejorando. Durante toda esta fase puede ser que el paciente tenga compromiso hemodinámico, pero el premio viene después, cuando se logra reclutar y vamos a tener mejor distensibilidad, se mueve de forma más eficiente el volumen de aire corriente y el intercambio gaseoso también va a mejorar. Y en vista de que ahora estamos desescalando el valor de PIP, la hemodinamia va a retornar a un estado mucho mejor. Entonces, aquí es otro ejemplo, ¿verdad? 10 por 15 segundos, 20 por 15, 30 por 15, 40 por 15, con periodos de pausa de 3 a 5 segundos. Esto permite obtener un reclutamiento cíclico sin tanto impacto hemodinámico. ¿Por qué se hace así y cuál es la explicación fisiopatológica? Para eso tenemos que entender el concepto de interdependencia alveolar. Vea que los alvéolos en realidad no son como las celdas de un panal de abeja, todos hexágonos completamente simétricos, sino que dependiendo de si la afectación pulmonar es grave o muy leve, vamos a tener alvéolos que están más distendidos o alvéolos más colapsados o alvéolos francamente distendidos. Entonces, si aplicamos de manera violenta, podemos sobredistender este alvéolo y mientras tanto los otros alvéolos no van a recibir el volumen que nosotros queremos. Por eso hay que hacer de forma cíclica y también de forma pausada. Cuando reclutamos un alvéolo, el alvéolo vecino que también estaba colapsado se va a distender. ¿Por qué se da este fenómeno? Ese es el concepto de interdependencia alveolar y además la intercomunicación alveolar y la intercomunicación interbronquiolar. Aquí tenemos un alvéolo, otro alvéolo, otro alvéolo. Vea que entre los alvéolos hay pequeñas comunicaciones. Estas comunicaciones son los poros de Kohn. Entonces, si yo tengo este alvéolo, ya se me infló, por estos poros de Kohn va a transferir gas a este otro alvéolo que previamente estaba colapsado. Y ya si se infló este, también le voy a pasar gas a este otro. Así es que cuando se produce un reclutamiento de este alvéolo, se va a producir un fenómeno que se llama avalancha de reclutamiento. Esto ustedes lo pueden ver en la cirugía de tórax.
cuando el pulmón estaba colapsado y el cirujano te pide reexpandir ese pulmón, te das cuenta de que hay un reclutamiento que no ocurre de manera homogénea, sino que aparece un islote y luego otro islote y finalmente todos los islotes coalescen para terminar de expandir completamente el pulmón. Pero también hay otras intercomunicaciones, como por ejemplo los canales de Lambert que comunican los bronquios con los alvéolos. Y también hay otros, los de Martin. Estos permiten comunicar los bronquios entre sí. Entonces, todo esto permite el fenómeno de avalanchas de reclutamiento. ¿Qué más podemos hacer para un paciente con distrés respiratorio? Pues cambiar de modo. Habíamos dicho de que el modo inicial sería SIMV ciclado por volumen o ciclado por presión, pero a veces no resulta. Entonces tenemos que ver otras opciones, cambiar de modo. Una alternativa muy buena es cambiar de volumen controlado a presión controlado, o sea, ciclado por presión. En otras palabras, sería el modo de ventilación controlada por presión o PCV. Esto es una excelente opción cuando nuestro PAFI continúa mucho más bajo, no mejora, típico de los pacientes con distrés respiratorio. O cuando tenemos una pobre distensibilidad y queremos ventilar, además logrando el reclutamiento de manera concomitante. La ventilación presión controlada no es tan comúnmente utilizada como en el caso de nosotros en sala de operaciones. La mayoría de los pacientes nosotros lo ventilamos por volumen, pero cuando tenemos dificultades, pasar a presión control es una buena alternativa. Y tanto SIMV como CMV puede hacerse controlándose por presión, fijando una presión meta. ¿Qué se logra cuando pasamos a modo presión controlada? Evitamos presiones excesivas en un rango que conlleve un riesgo para barotrauma, especialmente cuando queremos evitar presiones plató de más de 30 centímetros de agua. También con presión controlada permite una distribución más homogénea de las fuerzas de distensión del pulmón. Este concepto de fuerza de distensión lo vamos a ver al final y es el concepto de neumoprotección basándose en la driving pressure. Cuando ventilamos en forma de presión controlada, obtenemos una onda de flujo que es desacelerado, que permite una distribución más fisiológica del volumen de aire corriente. Y presión controlada también garantiza que el paciente recibe el menor trabajo respiratorio. Esto más adelante vamos a ver de que debajo de este concepto de menor trabajo respiratorio esconde un concepto que se llama el poder mecánico en ventilación mecánica. También podemos utilizar algunos modos alternativos, como por ejemplo relación IE inversa, ventilación oscilatoria de alta frecuencia o la ventilación en modo APRV, que es la ventilación de liberación de presión asistida. Vamos a ver cada uno de estos. Primero, presión controlada con relación IE inversa. ¿Qué significa relación IE inversa? Lo que normalmente hacemos es establecer una relación IE en donde el tiempo de expiración es mayor en comparación con el tiempo de inspiración. Pero podemos robar tiempo a la expiración asignándole ese tiempo robado a la inspiración. Llega un punto en que prácticamente el ciclo mecánico está repartido en la mitad de tiempo para la inspiración y la otra mitad de tiempo para la expiración. Pero si seguimos robando tiempo para la expiración, entonces llegamos a una estrategia que se llama ventilación con relación IE inversa. El problema es que si quitamos tiempo para la expiración, puede aumentar el riesgo de PIP intrínseco o autopip o PIP oculto, como usted quiera llamar. Esto es porque al robar tiempo para la expiración, el volumen que se le metió al paciente puede en el tiempo expiratorio
no salir completamente y se produce atrape. Y ese atrape se llama el fenómeno de autopip. La ventaja de la relación inversa es que permite incrementar la presión media en la vía aérea aumentando la cantidad de alvéolos reclutados. Y esto suele acompañarse de mejoría en la oxigenación. Siempre, como en el caso de PIP excesivo, tiene sus consecuencias hemodinámicas, sobre todo porque esto puede dificultar el retorno venoso y además causar un incremento de la resistencia vascular pulmonar con compresión de la vasculatura pulmonar. Si combinamos la ventilación presión controlada con IA inversa, podemos entonces incrementar la cantidad de alvéolos reclutados. Recordemos que en condiciones normales esta relación IE es de 1 a 1, pero si colocamos una pausa inspiratoria larga, podríamos invertir esa relación IE. Eso sí, hay que estar muy atento de que el volumen que el paciente recibió salga en su totalidad para evitar la aparición de PIP intrínseco o autopip. El problema siempre en relación IE inversa es que hay más compromiso hemodinámico. Entonces, en 1987 se introduce una nueva alternativa. Esta nueva alternativa se llama APRV, que es la ventilación con liberación de la presión en la vía aérea. Es una forma completamente contraintuitiva de ventilación. ¿Por qué? Porque normalmente cuando ventilamos a un paciente pensamos en cuánto back le vamos a empujar hacia el paciente. En APRV es al revés. Tenemos que pensar cuánto back, cuánto volumen de aire corriente ha sido liberado del paciente. Es decir, una estrategia de ventilación basándose más bien en la exhalación y no tanto en la insuflación. ¿Cómo funciona APRV? APRV consiste en establecer una presión alta durante periodo muy prolongado, con una presión baja durante un lapso muy corto de tiempo, y como el ventilador está dotado de una válvula activa, el paciente puede respirar espontáneamente arriba sin tener una asincronía, sin tener lucha con el ventilador. Para entender mejor, con esto logramos una alta presión media en la vía aérea, logrando excelente reclutamiento. Y aquí abajo, como es un periodo muy breve de tiempo bajo, no permite el vaciado completo de los alvéolos. De esta manera evita el colapso de los alvéolos durante la fase de exhalación. Y como el paciente puede respirar arriba, no hay asincronía, y esto de alguna manera entrena la musculatura respiratoria, evitando la atrofia de los músculos de respiración. Sin embargo, si usted no está entrenado en el modo APRV y no sabe programar, esto más bien puede representar como una ratonera. Es importante asesorarse bien antes de implementar APRV a los pacientes. Puede ser más bien detrimental si nosotros no sabemos programar correctamente. ¿Qué más podemos hacer? Pues lo que ahora estamos muy acostumbrados, ¿verdad? Para los pacientes con COVID, que es la ventilación prona. La ventilación prona. La ventilación prona yo lo comparo como la navaja suiza, ¿verdad? Siempre es una opción, ¿verdad? Hiciste todos los cambios, no resultó, saquemos otra herramienta de la navaja suiza. Y esta otra herramienta es pronar al paciente. ¿Por qué pronamos a los pacientes? Porque, como ustedes ven en esta tomografía, la afectación pulmonar en distrés respiratorio es difusa. Difusa porque afecta los dos pulmones, afecta pulmón de la parte ventral como pulmón de la parte dorsal, pero no es homogénea, sino heterogénea. La afectación es más grave en las partes dorsales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Me recuerda la situación de el pollo al pastor, ¿verdad? Darle vuelta al paciente.
Si le damos vuelta al paciente, como el pollo al pastor, ¿verdad? Podríamos pasar la zona dorsal a la parte ahora arriba. Y con esto disminuimos la compresión y por el otro lado mejoramos el drenaje de las secreciones. Ustedes pueden ver en sala de operaciones este fenómeno. Cuando tenés el paciente en decúbito supino y a pesar que la cirugía ha pasado varias horas, usted no ve la salida de la broncorrea. Pero si tenés un paciente en decúbito prono, boca abajo, por ejemplo, en una cirugía de instrumentación de columna, al cabo de cierto tiempo usted va a ver de que hay broncorrea que está saliendo por el tubo endotraqueal. Bueno, no significa que esa fue la posición que causó la broncorrea, sino que en todo momento había broncorrea. Lo que pasa es que en decúbito supino, por gravedad, no sale. Esta es la razón por la que en decúbito prono, una de las grandes ventajas es que mejora el aclaramiento mucociliar. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente. Obviamente es un paciente no COVID, porque vea que está compartiendo con otros pacientes en unidad de cuidados intensivos. Es importante, cuando había la época en que no había paciente con COVID, se pronaba y se supinaba de forma cíclica cada 8, cada 12 horas. Pero los pacientes con COVID, muchos de ellos con índices de masa corporal de más de 50, pesadísimos, no es fácil, ¿verdad? Y hay que tener esto bien entrenado como un equipo multidisciplinario, porque en una de las pronaciones y supinaciones se puede decanular, se puede extubar y puede sacar vías. Y también es muy importante proteger las áreas de presión, ojos, cara, el pecho, los genitales, la rodilla, todo hay que proteger. Acá vemos un ejemplo de lo que se logra obtener con la pronación. En A se ve ese montón de infiltrados. En B, vea que se tomó la tomografía ahora en decúbito prono, una mejoría significativa en cuanto a la oxigenación, en cuanto a la ventilación. Y esto es sistemático. Aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? Un montón de infiltrados en las partes dorsales, pero cuando le damos vuelta hay una mejoría significativa en la ventilación global. Aquí se ve el mismo ejemplo y aquí se ve el mismo ejemplo. Ahora, ¿la pronación mejora o no el pronóstico? Esa es la controversia de siempre, ¿verdad? Pues en esta publicación del año 2006, que fue una publicación de un estudio randomizado, multicéntrico, controlado, compararon decúbito prono contra decúbito supino en los pacientes con distrés respiratorio grave con el mismo valor EPAFI. Y fue estadísticamente significativa la mejoría en el pronóstico en el grupo pronado. Y nosotros lo vemos ahora con mucho más razón en los pacientes con COVID-19. Si el paciente logra mantener la pronación despierta, es un paciente que va por el carril de mejor pronóstico. Inclusive a veces logra mantener una oxigenación aceptable luego de un par de días, zafándose de la intubación y ventilación invasiva, y al final 3, 4 días después ya es un paciente que va por el carril de la recuperación. Ya sabemos los malísimos resultados cuando intubamos a un paciente con COVID. Y un criterio entonces de gravedad es el paciente que no aguanta el decúbito prono o no coopera con el decúbito prono. Y eso tiene que ver también con la encefalopatía que algunos pacientes con COVID sufren. Aquí ustedes pueden ver el impacto hemodinámico beneficioso de la pronación. Esto fue antes de la pronación. Vea cómo el ventrículo derecho está dilatadísimo, muy dilatado. Pero después de la pronación, vea cómo se achicó el área, el volumen del ventrículo derecho. Eso tiene que ver con la mejoría en la oxigenación. Si mejoramos la oxigenación, reducimos el fenómeno de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Y con eso se reduce
la resistencia vascular pulmonar. Si reduce la resistencia vascular pulmonar, vamos a disminuir la poscarga dinámica para el ventrículo derecho. Y aquí se puede ver cómo hay menor tamaño del ventrículo derecho. ¿Qué más podemos hacer? Si todo va fallando, pues hay otras estrategias, como por ejemplo la ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Esto consiste en utilizar un ventilador especial, no es un ventilador convencional, que literalmente tiene un oscilador que lo que hace es fragmentar el volumen de aire corriente en pequeños volúmenes, pero de muy alta frecuencia. Literalmente es como el subwoofer de un parlante, ¿verdad? Literalmente eso es. Y da los volúmenes de aire corriente pequeñitos de forma de golpecitos. Y con esto logra reclutar de manera más homogénea y con menos distensión y menos cambios bruscos de volumen y de flujo hacia los alvéolos, aun cuando hay asimetría, pero este patrón de entrada de volumen de aire corriente de forma oscilatoria permite reclutar con la menor afectación tanto hemodinámica como en la distribución asimétrica del volumen de aire corriente. Aquí ustedes pueden ver la diferencia. Esto es la ventilación convencional. Vea cómo hay aumento y descenso de la presión de forma muy marcada. Es lo que nosotros estamos acostumbrados. Y cuando se ventila de alta frecuencia, vea que el volumen de aire corriente se fragmenta en pequeños golpecitos de volúmenes muy pequeñitos, pero de alta frecuencia, manteniendo la misma presión en la vía aérea, la presión media. Y con eso se logra oxigenar al paciente de forma homogénea. Los resultados siempre son como controversiales en cuanto a sobrevida. Depende mucho de del expertise del centro donde maneja a estos pacientes. Y esto en conjunto, ¿cómo podemos ya establecer? Pues se ha analizado, ¿verdad?, las estrategias ventilatorias y hallazgo. Cuando en la década de los 70 utilizaba PIP altos, altos se refería a 20-25 centímetros de agua. ¿Y qué se ganaba? De ahí, eso era lógico, era alta incidencia de neumotórax. El ECMO en la década de los 70, cuando apenas estaba empezando, no se encontró beneficios. Ventilación de alta frecuencia, tampoco beneficio. PIP profiláctico, nada, no sirve. Ventilación, presión controlada, inconcluso, depende de cada centro, ¿verdad? La remoción de CO2, no beneficios. Ventilación de cúbito supino, prono, inconcluso. De cúbito prono, tampoco de forma muy concluyente, muy contundente. La estrategia de pulmón abierto preconizado por el doctor Marcelo Amato parece que reduce la mortalidad. Volúmenes bajos, vea que al principio no se había encontrado beneficios, pero en la publicación, el estudio más grande de ARDS Network del año 2000, se encontró una reducción de la mortalidad un 22%. Esta es probablemente la estrategia que más ha impactado en cuanto a morimortalidad entre los pacientes con distrés respiratorio. ¿Qué más sigue? Porque esto es hasta el año 2000. Del año 2000 para acá, muchas cosas pudo haber cambiado. Pues en 20 años, lo que ha surgido fue un montón de publicaciones, un montón de estrategias, y como decía el doctor Luciano Gattinoni, una de las máximas autoridades en ventilación mecánica, la conclusión es que muchas más opciones ineficaces han sido probadas. Parece que estamos estancados ya en ventilación mecánica en cuanto a posibilidad para reducir la mortalidad. Pues, ventilación mecánica tiene un límite, ¿verdad? ¿Y qué tal si ya el paciente, a pesar de todo esto, ha fallado, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, ¿y qué haría entonces MacGyver en una situación en donde ya tienes los parámetros al máximo y el paciente continúa con un intercambio gaseoso
pésimo, incluso con parámetros que si no se corrige rápidamente va a ser letal. Pues siempre el concepto de la navaja suiza. Está la opción de ECMO, que es membrana de oxigenación extracorpórea. ¿Qué es ECMO? ECMO permite dos opciones: soporte respiratorio y o soporte cardíaco, dependiendo si es un ECMO venosa o si es ECMO venoarterial. ECMO venoso es para un fallo respiratorio, pero ECMO venoarterial sería para fallo cardíaco con o sin fallo respiratorio. Esto ocurre en los pacientes ya con refractariedad hacia la ventilación convencional. Eso sí, hay que escoger muy bien los pacientes porque puede ser de que se conecte a este sistema de soporte extracorpóreo, que es muy costoso, y por el otro lado con muchísima mortalidad. Y esto es lo que se está observando en la actualidad. La controversia si vale o no la pena canular a un paciente y colocarlo en ECMO si la causa de la insuficiencia respiratoria grave es un distrés respiratorio por COVID-19. Un ejemplo lo podemos ver acá. De hecho, esta paciente todavía está viva. Tiene más de un mes de estar en ECMO. Tiene una placa horrible, completamente blanca. Aquí ustedes pueden ver la cánula de ECMO, una de las cánulas. Pulmón completamente blanco. Completamente blanco. ¿Qué dice la evidencia de la literatura científica? Al principio, cuando se hacía la experiencia en algunos centros aislados con ECMO para pacientes con COVID, la mortalidad era más de 90%. Inclusive hay alguna gente que cuestiona si realmente se justifica o no colocar en ECMO a un paciente con COVID, que no sea un esfuerzo fútil, ¿verdad? O sea, desperdiciar recursos. Pero esta publicación en Lancet del 2020 recopila más que todo las estadísticas recopiladas en el registro de ELSO. ¿Y cuál fue la conclusión de esta publicación? Bueno, varias conclusiones, pero acá podemos ver algunas características de pacientes que fueron colocados con un ECMO. Muchos de ellos han recibido ventilación no invasiva, 18% BiPAP, cánula de alto flujo un 35%. Aquí ustedes pueden ver algo muy importante, ¿verdad? ¿Cuántos días estuvieron en ventilación mecánica antes de ser canulados? La mayoría de los casos fueron pacientes de 4 días o menos. No vale la pena canular a un paciente cuando ya está el pulmón muy, muy grave, dañado por la estrategia de ventilación convencional, y esos pacientes literalmente sería como ventilar un cadáver. La idea es, cuando se coloca ECMO, que sea lo más temprano posible. Aquí ustedes pueden ver, ¿verdad?, las estrategias de ventilación convencional que fallaron, ¿verdad? PIP de hasta 14, presión inspiratoria de hasta 30, FIO obviamente casi todo en 100%, PAFI de 72 o menos, CO2, ¿verdad?, hipercapnia de 62, 60% fueron pacientes que estuvieron pronados, paralizados, recibieron vasodilatadores pulmonares, como por ejemplo óxido nítrico. La mayoría están con soporte vasopresor. Aquí ustedes pueden ver, ¿verdad?, 41% reciben esteroides. Estos números son de los primeros meses después de la aparición de la pandemia. Probablemente con la publicación del estudio Recovery, este porcentaje debe ser mucho más elevado. Vea que en aquel entonces inclusive se utilizaba lopinavir, ritonavir, Kaletra, que posteriormente se mostró de que no era superior ni siquiera al placebo. La mitad de estos casos utilizaban hidroxicloroquina. Hoy en día ya hidroxicloroquina prácticamente no se utiliza. En fin, ECMO es un sistema de soporte extracorpóreo ya a la desesperada.
aquí ustedes pueden ver en esa publicación algunos resultados a 90 días, a 3 meses. ¿Qué le pasan a los pacientes a los 90 días? Aquí ustedes pueden ver, egresado para la casa, ¿verdad? Esto en color papaya. Los que fueron egresados, pero están en algún, en la casa, ¿verdad? Estos son los egresados para la casa. Y esto en color papaya son los que fueron egresados o están en rehabilitación. Pero aquí lo que nos interesa también, muy importante, es a 90 días, ¿cuántos fallecieron? Aquí, en esto pintado de color rosado corresponde a los fallecidos. Corresponde a un 40%. Demasiado bueno, ¿verdad? A 90 días que hayan fallecido solamente el 40%. Lo que pasa es que eso era de centros de alto volumen. Inclusive aquí nos llama la atención algo que también está pasando en nuestro hospital, que si un paciente en ECMO no fallece a los 30 días, cuesta, ¿verdad? Cuesta que se muera. Se mantiene como un estado de animación suspendida, ¿verdad? Como que están vivos, pero también hay una alta probabilidad de fallecimiento. Y hay que ver cómo le van a estos pacientes. Algunos de los pacientes de ECMO de nuestro hospital todavía están vivos y están con más de 30 días de haber sido canulados. Bueno, algo que se nos ha olvidado es que la ventilación mecánica es una estrategia muy importante para los pacientes con distrés respiratorio, pero hay otras cosas más, ¿verdad? ¿Cuáles otras cosas más? Pues que no se nos olvide, ¿verdad? Que también hay estrategias farmacológicas, como cuáles, como esteroides, fluidoterapia racional, beta 2 agonistas y quizás algún otro medicamento que haga un milagro, ¿verdad? Vamos a ver, esteroides. ¿Serán útiles o no serán útiles los esteroides? ¿Para qué sirven los esteroides en síndrome de distrés respiratorio? Recordemos que los esteroides nos causa un sentimiento como bipolar, como de amor y odio, ¿verdad? Los esteroides, por un lado, nos puede causar inmunosupresión, pero por el otro lado, los esteroides también frenan la hiperinflamación. Entonces, los esteroides en distrés respiratorio, estamos hablando de uso de esteroides en la era pre-COVID. Es diferente en el caso de los esteroides en la era COVID. Vamos a hablar de momento en la era pre-COVID. Se supone de que el distrés respiratorio evoluciona en forma de etapas o de fases. Aquí ustedes pueden ver días después del inicio del distrés respiratorio y al puro inicio hay una fase exudativa y en esa fase exudativa hay edema. Hay mucho edema, hay un aumento desmedido de la permeabilidad capilar y esto hace que se extravase líquido inundando los alvéolos. Pero después esa fase de exudación con edema disminuye para dar inicio a otra fase en donde hay membrana hialina. Aquí hay un material proteináceo que rodea y disminuye la distensibilidad alveolar. Pero al cabo de una semana, las membranas hialinas van a ir desapareciendo para luego dar paso a dos fases. Una fase que se llama la fase de proliferación con inflamación intersticial y otra fase más crónica que se llama la fase de fibrosis. Como estas dos fases pueden evolucionar de forma paralela, a esta fase se le conoce como la fase fibroproliferativa. En resumen, el distrés respiratorio evoluciona primero con una fase exudativa y luego con una fase proliferativa y finalmente una fase fibrótica. ¿Y dónde es más atractivo insertar los esteroides? ¿Dónde piensan ustedes meter los esteroides? Pues vamos a ver la evolución histológica. Aquí al principio hay puro edema
Después aquí vean que hay formación de membranas hialinas. A partir de los 10 días, aunque eso puede variar, depende mucho. Recuerde que hay fenotipos de distrés respiratorio. Como hay muchas razas de perros, también hay muchos fenotipos de distrés respiratorio. No todos caen en la misma canasta. Y a partir de esta fase de membrana hialina, aquí empieza a aparecer pequeñas fibras de colágeno. Y en forma ya más crónica, literalmente nudos de colágeno con fibrosis. Para recapitular, aquí tenemos la fase de edema, luego la fase de membrana hialina y por último la fase de fibrosis. Vamos a examinar con lupa cada una de esas fases. Aquí ustedes pueden ver cómo tapizando el interior del alvéolo hay un depósito de un material que es hialino, que es la famosa membrana hialina, la membrana hialina. Esto obviamente entorpece tremendamente el intercambio gaseoso porque engrosa la membrana alveolo capilar. Aquí ustedes pueden ver ya una fase en donde hay membrana hialina, pero también hay depósito de fibra de colágeno. Aquí vea que hay una deestructuración total de la arquitectura alveolo capilar. Aquí usted no puede literalmente distinguir bien. Aquí, más o menos por aquí puede andar el espacio alveolar, pero el intersticio está completamente deforme. No hay una definición clara del intersticio, dónde empieza y dónde termina. Para finalmente, esto que es un desastre, la fase fibrótica. Claro, la fase fibrótica llega siempre y cuando el paciente haya sobrevivido a las fases iniciales de edema y de exudación. Acá se ve claramente un montón de fibra de colágeno. Es un paciente que quizás lo único que le queda es un trasplante de pulmón. Porque aparte de que hay una bajísima distensidad pulmonar, con total seguridad son pacientes que tienen hipertensión pulmonar secundario a la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Bueno, entonces, ¿dónde intervienen los esteroides? Vamos a devolver a las ciencias básicas. La ciencia básica habla de que los esteroides sirven para el tratamiento de la queloide. ¿Qué es queloide? Queloide es una cicatrización excesiva. Entonces, si nosotros podemos frenar esa cicatrización excesiva, eventualmente habría menos pacientes en la fase fibroproliferativa. Eso significa que los esteroides no son útiles en la fase inicial, sino que la utilidad de los esteroides sería más en la forma tardía, en la evolución tardía del distrés respiratorio. El problema es que cuando nosotros metemos esteroides sin importar el tiempo de evolución, y quizás esto es lo que está pasando con los pacientes con COVID-19. Apenas llega al hospital, se tamiza y de una vez se le da ciclos de dosis altas de esteroides. Y esto causa una grave afectación metabólica. Son pacientes que están con 20 cc por hora de insulina y la glicemia no baja de 300. Y quizás en esa fase inicial muy temprana, el paciente necesita de un sistema inmunológico robusto para defenderse de la viremia, de la fase viral. Y nosotros con esteroides estamos zancadillando esa respuesta de defensa inmunológica. Y quizás esta sea una de las razones por las que nosotros estamos viendo tan malísimos resultados con los pacientes con COVID. Quizás los esteroides pueden ser causa de esta mortalidad tan elevada que estamos observando. Al rato, los esteroides lo que está haciendo es inmunosuprimir más al paciente en una fase en donde necesita defenderse contra el virus. En fase más tardía se habla hipotéticamente que los esteroides pueden frenar la fase de inmunoinflamación excesiva. Pero el problema es cuando nosotros estamos aplicando los protocolos como si fuese una receta de cocina sin tener en cuenta el tiempo y la fase de evolución de la enfermedad por COVID-19. Eso los dejo
como una tarea para reflexionar acerca del papel de los esteroides, independientemente de los estudios que se publican, que no significa que estamos como cuestionando el uso de los esteroides. Los esteroides en el estudio de Recovery demostró de que mejora la evolución, pero estamos aplicando el esteroide aún cuando son pacientes que han sido excluidos del estudio de Recovery, como por ejemplo los diabéticos, los pacientes adultos mayores. Y los pacientes adultos mayores y los diabéticos son precisamente los más afectados por COVID, y estos pacientes excluidos del estudio de Recovery, sin embargo, nosotros le estamos usando el protocolo como si fuese paciente incluido en el estudio de Recovery. Bueno, entonces, volviendo al concepto de uso de esteroide en paciente con distrés respiratorio grave, al principio se utilizaba metilprednisolona. Recuerdo cuando estaba en la residencia de medicina crítica, utilizamos metilprednisolona a dosis de 1 gramo por día durante 3 días y en forma muy temprana. Hasta que después aparece una publicación, que fue la publicación del doctor Humberto Meduri. En esa publicación, publicada en Chest en el año 2007, da pauta de que el uso de los esteroides debe ser de forma más protocolar. Se debe utilizar para la fase fibroproliferativa, no para todos los pacientes y tampoco con la misma dosis desde el puro inicio. Por eso se utiliza lo que actualmente se conoce como el protocolo o el esquema de Meduri. ¿Qué significa el esquema de Meduri? En la publicación de Chest del año 2007, lo que recomienda es una carga de metilprednisolona de 2 miligramos por kilo intravenoso. Luego, del día 1 al día 14, 2 miligramos por kilo dividido en cada 6 horas. A partir de la segunda semana y hasta la tercera semana, bajar a 1 miligramo por kilo. Y de la tercera a la cuarta semana, 0.5 miligramos por kilo. Y luego, prácticamente en los últimos 2 días, retirar el medicamento para evitar un fenómeno de supresión del eje adrenal. Ese es el esquema de Meduri. ¿Qué más podemos utilizar para el manejo de distrés respiratorio? Por supuesto, cuidar de la fluidoterapia, usar esquema de fluidoterapia racional. Decirlo es fácil, implementarlo es difícil. ¿Por qué? Porque cuando decimos, usemos un esquema de fluidoterapia racional, sin embargo, muchos de los pacientes con distrés respiratorio, aparte de su problema respiratorio, de su problema pulmonar, también están chocados. Y es una práctica bastante común utilizar bolos tras bolo de soluciones intravenosas, y esto eventualmente puede causar un problema. ¿Cuál es ese problema? Un problema iatrogénico, que yo lo bautizaría con el nombre de neumonía de agua, que al rato esos infiltrados desaparecen no con antibióticos, sino que puede desaparecer con furosemida. Y es importante darnos cuenta cuando un paciente está con infiltrado que no se resuelve por agua y no tanto porque tiene una inflamación pulmonar. ¿Por qué es importante cuidar de la fluidoterapia? En esta publicación de Nature Reviews hace una explicación de la fisiología de la membrana alveolar capilar y cómo hay un montón de células que participan para el mantenimiento de este equilibrio tan dinámico entre mantener un lumen alveolar seco y un intercambio gaseoso apropiado. Para eso necesitamos de la participación del surfactante, también de los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2, también de que esas uniones intercelulares sean apretadas para evitar de que se fugue el líquido
Y también hay bombas que lo que hace es sacar agua y mantener ese alveolo completamente seco. Es bastante complejo, es una dinámica increíble. Y también hay fibroblasto que participa en la reparación tisular. ¿Qué pasa cuando hay un distrés respiratorio? Esto se daña y empieza a llenarse este alveolo de líquidos. Empieza a haber denudación epitelial. Aquí desaparecieron las células que antes debería existir. Hay también inclusive hiperproliferación de los neumocitos de tipo 2. Hay también diapedesis. Llegan las células inflamatorias como por ejemplo los macrófagos. Inclusive también hay neutrófilos polimorfonucleares que por diapedesis invade el lumen alveolar y ahí por acción de las sustancias quimiotácticas llega más células inflamatorias y libera un montón de sustancias como los radicales de oxígeno. También llega plaquetas, ahí forma tapones, llegan también los macrófagos que libera interleuquinas, interferón y todo eso se forma una red de entre citoquina, entre agua y entre células inflamatorias, inundando y obliterando este alveolo que antes estaba aquí, libre, donde solamente algunos macrófagos alveolares están ahí sueltos, pero ahora todo está inundado de agua. Y aquí, muy importante, ¿verdad? Muy importante, señalado acá, se rompe las uniones a nivel del endotelio. Y este líquido que está normalmente adentro del lumen endotelial empieza a extravasarse y se mete por acá. Hay un aumento de la permeabilidad alveolo capilar. Eso significa que los pacientes pueden tener inundación o edema alveolar con presiones hidrostáticas normales. Pero, ¿qué tal si se nos va a la mano y le ponemos más agua de cuenta? Como esto ya está con una permeabilidad mucho mayor, entonces se facilita la inundación alveolar. Por eso es importantísimo manejar a esos pacientes con un régimen de fluidoterapia restrictiva para evitar el fenómeno de la neumonía de agua o distrés respiratorio de agua. ¿Qué más podemos usar en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo? Pues ahí está los beta-2 agonistas. Los beta-2 agonistas lo aplicamos en forma de nebulización. ¿Qué evidencia hay para el pronóstico de los pacientes con distrés respiratorio? En esta publicación de Critical Care del año 2004, analiza el papel de los beta-2 agonistas en los pacientes con distrés respiratorio, en donde Perkins y colega encontraron de que los beta-2 agonistas no solamente tienen un efecto de broncodilatación, sino que además tiene otro mecanismo de acción que es sobre la función epitelial y endotelial. ¿Qué es lo que hacen los beta-2 agonistas? Favorece el aclaramiento del líquido estimulando la bomba de reabsorción de agua. O sea, los beta-agonistas aparentemente funcionan potencializando la depuración o la limpieza del fluido desde el lumen capilar, del lumen alveolar, hacia nuevamente devolverlo al capilar alveolar. Y también hay otros efectos como reducción de la inflamación y reducción de la diapedesis de los leucocitos polimorfonucleares. Todos estos fenómenos son más teóricos que prácticos. Y sin embargo, en el año 2013 hay otra publicación en donde comparan la sobrevida de los pacientes con distrés respiratorio comparando con placebo. Y se encontró de que el grupo que recibió nebulización sistemática con placebo, con salbutamol, tuvo una sobrevida inclusive peor en comparación con el grupo de placebo. Así es que la nebulización sistemática con beta-2 agonista parece no ser una
medida recomendable. Claro, si el paciente es asmático y está con una crisis de broncoespasmo, pues la nebulización sería para ese propósito, de broncodilatación, pero no para un efecto de aclaramiento teórico del líquido a nivel alveolar. ¿Qué más se puede utilizar? O sea, ¿existe algún otro medicamento que se ha probado para los pacientes con distrés respiratorio? Un montón de medicamentos más. Entonces, se ha hecho análisis de toda esta lista muy grande de medicamentos. Por ejemplo, esta es una publicación de la Medicina Interna de México del 2015. Ahí aparece una lista grandísima de medicamentos. La lista es tan grande que a la hora de comprimir queda letras muy pequeñitas, como por ejemplo, estatinas, surfactante, óxido nítrico, prostaglandina liposomal, ketoconazol, lisofilina, inhibidores de elastasa de neutrófilos, proteína C activada, agonista beta 2 adrenérgico, ácido graso omega 3, etcétera, etcétera. Y en resumidas cuentas, los autores de esta publicación hicieron una especie de síntesis y se resume en esta tabla. Esteroide en la fase aguda, no beneficio, incluso aumenta la mortalidad. Alprostadil, no beneficio. Surfactante, no beneficio. Esteroide, el esquema de Meduri, reduce la mortalidad cuando el paciente está en la fase fibroproliferativa. Óxido nítrico, no beneficio. De hecho, en algunas publicaciones, claramente en distrés respiratorio, de hecho hay títulos de comentarios de editorial que dice Say no to NO. Es como una parodia, ¿verdad? Diga no al NO. NO es óxido nítrico. Ketoconazol, tampoco beneficio. Procisteína fue suspendido por mayor mortalidad en grupo randomizado. En otras palabras, en resumidas cuentas, la utilidad de la mayoría de la medida farmacológica en distrés respiratorio, ¿cómo lo podemos resumir? Pues, dedo para abajo, ¿verdad? No sirve para nada. Bueno, de último, nos queda el concepto de neumoprotección. Tal vez por cuestión de tiempo, vamos a cortar la charla hasta aquí. La próxima semana podemos continuar con el tema de la neumoprotección. Básicamente, neumoprotección, ahí vamos a analizar el concepto de driving pressure, el concepto de poder mecánico en ventilación mecánica, ¿verdad? Algo bastante interesante. También vamos a analizar estrategia como el concepto de PIP ideal, si existe o no PIP ideal. También podemos analizar si existe o no algunas medidas de reclutamiento y modos ventilatorios novedosos. Todo eso lo vamos a revisar para la próxima sesión.